nuevamente en nuestro café fiduciario de los jueves a las 7 de la mañana. Recuerden que nuestro café fiduciario lo realiza Piensas, su primer estructurador fiduciario, con el patrocinio de Suárez y Gómez, abogado fiduciario, NINSAS, gestor de tierras, Match Alianzas y AESI, la Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito. Hoy nos acompaña Nelson Forero, quien es fiduciario con más de 15 años de experiencia en el sector fiduciario de Colombia. Muy bienvenido, Nelson. Muchas gracias, Angélica. Bueno, vamos a hablar de un tema que resulta siempre de la mayor complejidad y del mayor interés para todas las personas que tienen vínculos con los negocios fiduciarios, y es la liquidación de los negocios fiduciarios. Sé que en eso tienes mucha experiencia y quisiera que nos contaras qué es la liquidación de un negocio fiduciario. Bueno, la liquidación de un negocio fiduciario es básicamente adelantar todas las gestiones y las actividades necesarias para dar fin y cerrar un contrato de fiducia. Ok. Eso es la definición puntual para sencilla. ¿Cuáles son las causas de extinción del negocio fiduciario? Bueno, para hablar de las causas de extinción del negocio fiduciario tenemos que remitirnos principalmente al Código de Comercio. Ajá. El artículo 1240 del Código de Comercio establece cuáles son esas causales de disolución, de extinción de un negocio fiduciario, y la primera de ellas pues básicamente es porque se cumple el fin para el cual fue constituido el negocio. Entiendo. Y se cumple el objeto fiduciario. Esa es la primera causal. La segunda también tiene que ver con esos fines, pero con la imposibilidad de adelantar esos fines. Cuando definitivamente es imposible cumplir con el objeto contractual, pues es una causal clara de extinción del negocio fiduciario, porque pues no habría ningún fin que adelantar. De acuerdo. Contrato que cumplir. ¿Listo? La tercera causal de extinción del negocio fiduciario pues tiene que ver precisamente con el cumplimiento del plazo que se pactó inicialmente. Ajá. Entonces, generalmente los negocios fiduciarios tienen en su acto constitutivo, que es el contrato, un plazo perentorio para su cumplimiento, y una vez cumplido este plazo o una condición suspensiva a la cual esté atado, pues debe pasar a la liquidación. ¿Ok? Una cuarta causal más bien de extinción de un negocio fiduciario tiene que ver con el cumplimiento de alguna cláusula resolutoria que esté también incluida dentro del contrato. Si esta cláusula resolutoria indica que al cumplirse esta causal el negocio fiduciario debe entrar en liquidación, pues efectivamente se hace efectiva la cláusula y se procede a la liquidación del contrato. Otra causal de extinción de un negocio fiduciario tiene que ver con el fallecimiento, en el caso de que sea una persona natural, del fideicomitente, o en caso de que sea una persona jurídica, la disolución o la extinción del contratante, en este caso el fideicomitente, y en caso de que esté pactado, además esto tiene que estar pactado en el contrato fiduciario, esta causal, si en caso de fallecimiento de alguno, pues de la persona contratante, del fiduciante, pues se podría pasar efectivamente a la liquidación del contrato, que sería lo lógico. Una causal pues que no quisiera pues ninguna fiduciaria que pasara es la disolución de la entidad fiduciaria. En este caso, pues se terminaría el contrato, o existiría pues existiría la posibilidad de hacer una cesión a otra sociedad fiduciaria, exactamente, pero una clara causa para la extinción de un negocio fiduciario pues es la disolución de las sociedades fiduciarias. Hay otras causales adicionales que también deben estar incluidas dentro del contrato, dentro del texto de la minuta del contrato, que tiene que ver con, pues, obviamente por mutuo acuerdo dentro del fideicomitente y de la fiduciaria. Así no se haya pactado no se haya cumplido el objeto del contrato, o no haya cumplido el plazo del mismo, por mutuo acuerdo de la sociedad fiduciaria y del fideicomitente, pues se debe pasar claramente a la liquidación del contrato. Y por último,
cuando esté también contenido en el contrato, la revocación del contrato por parte del fideicomitente de manera unilateral, pero como te digo, siempre y cuando esté pactado dentro del contrato y sin perjuicio además para la sociedad fiduciaria. Esto es básicamente pues, lo que el Código de Comercio establece para la liquidación del negocio. Ok, digamos, hablemos de las causales usuales, porque pues vimos que hay una gran multiplicidad de causas por las que puede terminarse un negocio fiduciario, pero lleguemos al ejemplo o al caso en el que se cumple el objeto del contrato, sí. Se cumple el plazo del contrato establecido. ¿Cuál sería en ese caso el procedimiento usual para hacer la liquidación del contrato? Claro, ese es el mundo ideal pues en el que quisiéramos pues, estar todas las fiduciarias, pues estar inmersos en estas causales pues, naturales para la liquidación del negocio fiduciario. Cada negocio fiduciario es un traje a la medida del fideicomitente. Entonces, dentro del proceso de estructuración, voy a hablar primero, pues, cuáles serían como estas etapas iniciales para la constitución de negocio fiduciario y finalmente llegar a la liquidación. Perfecto. Entonces, pues tenemos una etapa primero de estructuración en la que participa generalmente todos los equipos comerciales de las fiduciarias, van al mercado, participan en licitaciones, etcétera, y esta etapa de estructuración culmina finalmente con la firma del contrato. Pero acá estás en un escenario en que se trata de una entidad pública contratante, porque si van al mercado y hacen un proceso de licitación, es una entidad pública. Pero también existe la posibilidad de salir al mercado y golpear las puertas de los fideicomitentes privados para que mediante un negocio fiduciario puedan adelantar sus fines y traigo a colación un ejemplo de las empresas privadas que han participado últimamente, también fue mencionado acá en un café fiduciario el tema de obras por impuestos. De acuerdo, exactamente, sí. Existe el mercado de obras por impuestos, las fiduciarias salen a ese mercado, digamos, a captar o a conseguir los clientes para que puedan administrar los recursos de obras por impuestos, que fue también discutido en un café fiduciario últimamente. Sí, sí, señor. Okay, entonces, se consigue el cliente, se consigue el negocio, se elabora la minuta, pues obviamente se acuerda con el fideicomitente cuál es pues el texto que debe contener este contrato, y finaliza esta etapa de estructuración con una firma de un contrato que a su vez debe ser registrado en un módulo de registro, se llama así, de la Superintendencia Financiera, el cual lleva el control de cuáles son los contratos de fiducia que han firmado todas las fiduciarias. Posterior a esto, pues ya viene la etapa de ejecución del contrato de fiducia, en el que todas las fiduciarias se preparan internamente en sus sistemas, parametrizan sus sistemas, crean cuentas bancarias, constituyen portafolios de inversión en el caso pues, que se requieran, se abren los fondos de inversión también para que pues, se administren los recursos y comienza pues, la ejecución y la operación normal que tiene que ver con pues, la administración de los recursos, la firma de contratos derivados en el caso que se hayan pactado, la ejecución de los pagos y la presentación de informes principalmente. Esto se hace pues de manera, los informes pueden ser presentados pues de acuerdo como se haya pactado en el contrato, pero sí la ley establece que se debe presentar mínimo cada 6 meses un informe de rendición semestral de cuentas. Finalizada esta etapa, cumplido el plazo, cumplido el objeto, cualquiera de las que mencionamos hace un rato, pues ya entra la etapa de liquidación, sí, que como les contaba, pues tiene que ver con que la fiduciaria tiene que adelantar todas las actividades tendientes a liquidar. Es diferente la operación. Acá no podríamos firmar contratos derivados porque estaríamos por fuera de la etapa de ejecución y no teníamos la facultad para firmarlos. No podríamos hacer pagos, salvo en el caso que estos pagos que serían los últimos tendrían que ver con la liquidación del contrato y así pues además... ¿Cuánto dura la etapa de liquidación? Bueno, la etapa de liquidación debe estar pactada en el contrato, generalmente. ¿Y generalmente. si no está? Si no está pactada, entonces podemos dividir ya entre clientes privados y clientes públicos. Sí. ¿Cierto? Entonces para los públicos, para ser más rápido, los públicos tienen un término que ya está determinado en la ley para la liquidación del contrato, que son 4 meses. Después ¿Y se logra? ¿En 4 meses se logra? Los contratos públicos generalmente son los más grandes y los más complejos. Claro. Entonces hay una cantidad importante de contratación derivada y de muchos pagos y en muchos casos se logra, pero
Infortunadamente, pues el negocio público es tan complejo que muchas veces quedan temas pendientes, por ejemplo, de impuestos o algunas cuentas por pagar o algunos contratos derivados por liquidar que impiden la liquidación dentro de esos 4 meses. No obstante, finalizados estos 4 meses, los clientes públicos tienen 2 meses adicionales para firmar el contrato, o más bien la liquidación del contrato, de forma unilateral, siempre y cuando la fiduciaria no acuda a la liquidación. Muchas veces no se logra. Hay negocios fiduciarios, recuerdo que yo tuve pues, varios de administración de muchos años de ejecución, que son demasiado complejos y han superado estos 6 meses. Sí. No obstante eso también, la ley le permite a las entidades liquidar los negocios 2 años con posterioridad a ese plazo de ejecución. Pues no significa que pues se tenga que firmar pues obligatoriamente un contrato de forma bilateral, que en algunos casos se logra, pero la entidad tiene la facultad de emitir un acto administrativo en el cual dé por terminado de manera unilateral el negocio. Las fiduciarias en todo caso deben presentar pues los informes de rendición de cuentas pues establece la ley, sí. El informe final de rendición de cuentas en el cual pues básicamente se detallan todas y cada una de las actividades que adelantó la fiduciaria. Tengo una pregunta Bien. Que me parece importante para la audiencia. En esa etapa de liquidación, hablando de liquidación de contratos donde fungen como fideicomitentes entidades públicas, ¿la fiduciaria tiene la posibilidad de cobrar comisiones fiduciarias? Siempre y cuando esté pactado en el contrato. ¿De lo contrario no? De lo contrario, no podría hacerlo para las entidades públicas porque pues vendríamos a entrar las entidades públicas entrarían en un detrimento patrimonial. Entonces, el contrato puede decir, se cobrará la comisión fiduciaria hasta su liquidación. En ese caso, la fiduciaria tiene todo el derecho de exigir el cobro. Sí. En el caso que se haya pactado que se cobren las comisiones fiduciarias hasta tanto, o más bien hasta el plazo definido, en el contrato fiduciario, la fiduciaria tiene que asumir esos gastos y pues obviamente pues va contra las utilidades que ya generó el negocio. Claro. Entonces en este caso sí existe. ¿Y para las fideicomitentes privados? Tiene que estar también pactado. Igual, en todos los casos el contrato es quien pues le da la línea a la fiduciaria para poder hacer ese cobro. En caso que no, como te digo, la idea es que lo pueda hacer de manera eficiente y oportuna esta liquidación. Claro, porque si no puede cobrar comisiones le resultaría bastante complicado seguir en el desarrollo de todas las actividades tendientes a la liquidación sin generar un ingreso para la fiduciaria. Exactamente, y se constituye precisamente en un gasto claro. para la fiduciaria porque en todo caso sigue haciendo la depuración o sigue presentando informes que sí. Pues, eso es tiempo pues, de dedicación de las personas que están dedicadas al negocio. De acuerdo con tu experiencia, ¿cuáles son los problemas o las dificultades más recurrentes que se presentan para hacer una liquidación de un negocio fiduciario? Ok. En este caso también podemos dividir entre clientes privados y públicos. Okay. ¿Cierto? Entonces, y además las soluciones que se dan para cada uno de los dos pues va a ser distinta. Uh-huh. En el caso de los públicos, pues primero que todo la fiduciaria tiene el deber y la responsabilidad de adelantar todas las gestiones que tiene a cargo, como son la depuración de los estados financieros, sí. Tiene que pues, claramente hacer el pago de los impuestos que se hayan generado en desarrollo de los pagos que se efectúan. Tiene además que liquidar los contratos derivados y en el caso que existan procesos judiciales también tiene que hacer la gestión para que esos procesos pues se hayan finalizado. Okay. Para los clientes públicos, ya después de que la fiduciaria haya adelantado todas estas gestiones, haya tenido o tenga ya los estados financieros en cero, haya presentado su informe de rendición de cuentas, existe la posibilidad de que el cliente público no lo acepte, el informe de rendición de cuentas por alguna razón, que tenga alguna diferencia, que no le cuadre alguna cuenta. La fiduciaria tiene que adelantar todas las acciones tendientes a poder aclarar las cuentas que tiene el fideicomitente, y en el caso que pues el cliente finalmente no acepte la liquidación, pues lo que el cliente va a hacer es, o el fideicomitente público en este caso, lo que va a hacer es emitir un acto administrativo
haciendo el cierre del negocio de manera unilateral o instaurando algún proceso en contra de la sociedad fiduciaria por este tema, que es lo que no queremos que pase. Claro, no, para nada. Ese sería el escenario más negativo para esa liquidación de contratos. Exactamente. Y en el tema de los negocios de carácter privado, como ¿cuáles son como los escollos, los temas que siempre se vuelven más recurrentes y más dificultosos? Bueno, hemos identificado, en mi experiencia, hemos podido identificar que algunos de los problemas en los que más se incurre tiene que ver con que el fiduciario, perdón, disculpen, el fideicomitente no acepte o la rendición final de cuentas o se niegue a firmar el acta de liquidación. En cualquiera de estos dos casos, si el fideicomitente existe, sí, pues se le debe se debe quedar evidencia de que la fiduciaria ha adelantado todas las gestiones para que el cliente pues acepte el informe, ya sea, o firme el acta de liquidación. Pues debe haber constancia escrita, correo certificado en el cual se ha radicado y el fideicomitente no responde. Y lo que cada fiduciaria tiene. No existe un manual general para la liquidación del negocio, claro, pero pues lo que en mi experiencia para lo que hemos optado es hacer o interponer un proceso de pago por consignación, en el cual un juez pues va a determinar finalmente que le podamos hacer la devolución, además de los recursos remanentes al fideicomitente mediante la constitución de un depósito judicial, y pues ya es una orden judicial que nadie puede desacatar. Pero eso ya es como el caso extremo, supongo. Sí, es el menor, porque en todo caso sí, pues lo que hacen las fiduciarias es escribirle al fideicomitente, convocarlo a alguna reunión, buscar algún tipo de solución comercial posiblemente para que se pueda llegar a la liquidación antes de interponer un proceso de este caso, pues de este tipo, que no es lo deseable. Y no favorece las relaciones pues con los fideicomitentes. Claro. Otro escollo, otro problema que tenemos es por fallecimiento o disolución de la sociedad, y que además existan bienes dentro del fideicomiso. Exactamente. ¿Qué hemos hecho? Pues la ley también, en la ley existe la posibilidad de interponer ante el ICBF una denuncia de bien mostrenco. Básicamente lo que pero dice, digamos cuando no se presenta ningún heredero ni nadie a reclamar los bienes. Exactamente. Okay. Y cuando se le envía al fideicomitente pues comunicaciones, y pues sabemos que o falleció el fideicomitente de persona natural o la persona jurídica se extinguió. Nadie aparece a reclamar los bienes, no hay una sucesión o no hay ninguna persona que venga a reclamar este tipo de bienes. Entonces lo que hacemos es interponer esta denuncia ante el ICBF para que pues finalmente pues hagan parte de la nación los bienes fideicomitivos y los remanentes. Yo había visto en ocasiones que cuando quedaban saldos remanentes o recursos, lo que hacía la fiduciaria era abrir un encargo fiduciario y tener ahí los recursos a disposición del fideicomitente. ¿Eso lo ves como una práctica, digamos, positiva, o mejor no, y mejor hacer lo que tú dices del pago por consignación? Finalmente hemos, después de varios análisis jurídicos, de hecho en la fiduciaria en la que yo he trabajado, esta práctica no nos permitía hacer la liquidación del negocio. Claro. ¿Por qué razón? Primero, no existe una instrucción por parte del fideicomitente para hacer el traslado a un fondo de inversión que no está a nombre pues de nadie. O efectivamente, si está administrado en un fondo de inversión, pues no va a poder liquidar el negocio porque tiene recursos en administración. Sí. Entonces, en este caso, pues lo que después de muchos análisis, a lo que llegamos pues en la fiduciaria fue precisamente en hacer esta denuncia de bien mostrenco, que puede ser sí un poco demorada, porque en todo caso es un... Eso te iba a preguntar, ¿y eso cuánto demora? Puede demorar un par de años, puede ser 3 años, a veces menos, pero si es un tema demorado, no es posible hacer o no hemos encontrado otro mecanismo distinto a acudir a un juez que sea quien finalmente nos determine cuál es el destino de estos recursos. ¿Y ese procedimiento es muy usual?
No es tan común. Claro. No es tan común. Sí. Precisamente de la administración, de una buena administración de los recursos, pues depende que podamos finalmente liquidar el negocio y además tener una muy buena relación con los clientes, que tenga una buena experiencia. La cercanía, además, pues porque he visto que en los contratos de fiducia dejan establecida la obligación de actualizar dirección y teléfonos, o sea, hacer el cliente ubicable de manera anual. Entonces uno pensaría pues que en ese lapso de 12 meses que pase alguna de esas cosas que mencionas, de todas maneras el cliente es localizable, ¿no? Claro, las fiduciarias tienen la obligación de tener un conocimiento del cliente actualizado. De acuerdo. Tú lo dices de forma anual, por lo menos. Y además, pues en la operación del negocio, la persona que administra el negocio pues debe saber quién es su cliente y debe tener los datos de contacto para poderlo hacer. Estadísticamente, de toda la gama de negocios que una fiduciaria puede administrar, ¿cuáles son aquellos que se quedan como sin liquidar durante un plazo X? Porque sí hemos visto en las fiduciarias que hay negocios como que se quedan ahí durante un tiempo por la imposibilidad de llevar a cabo la liquidación, y lo que le genera a la fiduciaria es un gasto, porque finalmente tiene que hacer una rendición de cuentas o tiene que administrar los bienes sin un doliente aparente. Ok, el porcentaje es mínimo. ¿Sí? Sí, no es este tipo de dificultades que impidan la liquidación, como que el cliente se niegue a firmar o que el cliente desaparezca, porque en otros casos pasa así, o que el cliente fallezca, que son creo que los más comunes. No es tan frecuente. Yo creo que puede ser menos de un 5%. Ah, bueno, afortunadamente. Exactamente. Lo que sí pasa en varias ocasiones y en muchas fiduciarias es que el negocio puede que no haya estado administrado de una forma correcta en términos financieros, por ejemplo. No es que se pierda plata, sino que existen algunos temas, sobre todo impositivos, de impuestos, o sea, pagos, por ejemplo, hay un contrato y el pago se efectuó en un municipio. Entonces los municipios tienen unas fechas de pago de impuestos, en algunos casos con una periodicidad semestral, unos ICAs, por ejemplo. La fiduciaria, en el último mes de administración del negocio, por ejemplo, efectúa un pago y solo se puede pagar este impuesto después de que han transcurrido 6 meses, porque el calendario tributario del municipio no le permite hacer el pago con anterioridad. Entonces, estos son los errores más comunes, sobre todo, pero no impiden la liquidación. Finalmente se va a tardar un poco más, pero la liquidación se logra. O se va avanzando con otras actividades mientras ese pago se puede realizar. Exactamente, sí. Pero generalmente los problemas que tienen las fiduciarias corresponden a este tema, que no impide la liquidación, pues de manera, o más bien la impide de manera inmediata, pero a largo plazo sabemos que se va a liquidar el negocio. Bueno, no sé qué otra, digamos, como dentro de tu experiencia, otra dificultad así latente que se encuentra para hacer la liquidación. No, pues básicamente es que existan remanentes, que el fideicomitente no aparezca, que haya fallecido, que se niegue a firmar. Pues básicamente pues son como los problemas que van a tardar. Sobre todo yo me estoy refiriendo a liquidaciones que pueden tardar años, porque en estos casos están sujetos precisamente a esos procesos judiciales. En todo caso, las fiduciarias lo que hacen, también en caso de estos clientes desaparecidos y después de que el proceso falla, lo que se hace, no se va a lograr una liquidación de forma bilateral. Claro. En ningún caso. ¿Qué hacen las fiduciarias? Adelantan o elaboran más bien un acta de gestión, o un acta de cierre financiero y contable. ¿Qué contiene esta acta? El acta, pues, básicamente lo que hace es resumir cuáles son las actividades que ha adelantado la fiduciaria para poder liquidar el negocio y que no se ha logrado. Esta acta la firma pues claramente un representante legal de la fiduciaria. Si bien no se liquida el negocio, sí le permite a las fiduciarias cerrar el negocio en el módulo de registro de la superfinanciera, que es pues un tema, y además pues no seguir incurriendo en los gastos que generan la administración del negocio. Sí, pues básicamente pues estos son como los temas que impiden o que no logran que las fiduciarias puedan avanzar en la liquidación de los negocios. Bueno, pues muy interesante, Nelson, todo lo que nos acabas de contar y de enseñar. La verdad es que creo que para las personas que están en el mundo fiduciario resulta del mayor interés esta presentación que acabas de hacernos. Muchas gracias, Angélica, muchas gracias
pues por el espacio. No, gracias a ti por la asistencia. Sí, muchas gracias.